solas. Esto lo vamos a hacer para facilitar un poco este momento de formación. Y vamos también a grabar el encuentro por después ponerlo, publicarlo en el canal YouTube de la WISC para hacerlo disponible para todas las personas que no han podido participar. Siguen llegando las hermanas. Ahora vamos a tener un momento donde yo y Florence le vamos a explicar un poco algo sobre lo que vamos a hacer y sobre lo que no vamos a hacer hoy, porque lo damos por sentado. Porque esto es un encuentro de formación para los anfitriones, es decir, las personas que manejan, como en este momento lo está haciendo Florence y yo. Entonces no es para los usuarios. Si tienen preguntas, la pueden escribir en la chat o esperar, tomar notas, porque a lo mejor lo vamos ya hablando durante el encuentro. Yo voy a compartir mi pantalla. Florence, ¿puedo empezar? Yo pensaba que tú vas a empezar, ¿no? Sí, pero yo voy. Empiezo. Sí. Ya. Bueno, voy compartiendo un poco lo que no vamos a hacer hoy, porque lo damos por sentado que todo el mundo ya lo sabe hacer, es decir, utilizar Zoom como participante. Entonces, activar y desactivar los micrófonos y la cámara, esto todo lo sabemos hacer. Vista del hablante o vista de la galería, es decir, cambiar si quiero ver solo la persona que habla o todo el conjunto de las personas. Esto lo pueden hacer cada usuario. Luego manejar la chat, enviar un mensaje a todo el mundo o en privado, puedo seleccionar, cambiar el nombre, renombrarme, lo que acabo de pedir a las participantes, y luego salir del modo de pantalla completa, porque algunas veces sale la pantalla completa en automático. Uy, perdona. Otras cosas que no vamos a hablar, porque ya la saben hacer, es compartir la pantalla y compartir el sonido. Cuando tengo que mostrar un video, tengo que compartir los dos. Modo lado a lado durante el compartir de la pantalla. Si una persona está compartiendo la pantalla, yo puedo seleccionar arriba si quiero ver solo una persona o todo el grupo. Gestionar las anotaciones, los emoji, que son los elementos que tenemos abajo todas, no solamente los anfitriones. Participar en pequeños grupos, es decir, que yo soy usuario y participo a un grupo. Utilizar la traducción, es decir, seleccionar los idiomas. Lo que vamos a ver hoy no lo vamos a hacer, no lo vamos a ver hoy porque ya lo han hecho, ya lo han aprendido, es crear un perfil de Zoom, porque no puedo ser host si ya no tengo un perfil de Zoom. Programar una reunión e invitar a las participantes. Esto es el rol del anfitrión. Esto es lo que vamos a ver hoy. Nombrar nombrar coanfitrión, es decir, personas que ayudan. El host puede ser solamente uno, pero puedo nombrar a varios coanfitrión. 2, elegir las opciones de seguridad. Esto es cargo del anfitrión, cuidar la seguridad del encuentro. Tercero, resaltar, poner pin para todos y spotlight, evidenciar
un video. Vamos a va a ver la diferencia entre los dos. 4. Opciones para el micrófono. Silenciar, abrir. 5. Opciones para el chat. Estas son las opciones que maneja y decide el host, no el usuario. 6. Las diferentes grabaciones en la nube y en el ordenador. Y luego vamos también a ver cómo crear grupos, cómo manejarlos, cómo empezar la interpretación, cómo organizar un streaming, una transmisión en Facebook o en YouTube, si tenemos tiempo. Y si tenemos tiempo también el cuarto, preparar una encuesta o hacer una votación. Esto es lo que vamos a hacer. Claro que el host tiene que saber cómo manejar todas las herramientas de Zoom y ajustar la configuración de Zoom como host. Yo apago ahora de compartir mi pantalla y pido a Florence si quiere añadir algo, aclarar algo. No. Como usuarios tenéis los 5 puntos de la primera página del PowerPoint, pero no es el programa de hoy. Es el programa de ser anfitrión. Patricia. Bueno, yo voy ahora a explicar algunas cosas más básicas y luego dejo la palabra a Florence para que le explique mejor las cosas, ¿vale? Entonces voy a compartir mi pantalla. Florence, yo te quiero, pero lo que vamos a aprender como primera cosa es hacer co-host, es nombrar otras personas co-anfitrión. En este momento yo soy el anfitrión y Florence es la coanfitrión. Es fundamental tener coanfitriones dentro de la misma reunión porque pueden ayudar, pueden hacer muchas cosas. Luego vamos a hacer la diferencia, a ver la diferencia. Para nombrar coanfitrión, yo voy a seleccionar, por ejemplo, Adelaida. Lo puedo hacer en varios modos. Voy sobre su cara con el ratón, abro las ventanitas de 3 puntos aquí y busco hacer coanfitrión. ¿Lo ve aquí? Entonces voy sobre su cara, los 3 puntitos. Estos 3 puntitos son muy importantes porque hay una lista de herramientas. Entonces yo le digo, sí, quiero Adelaida coanfitrión. Nombrar coanfitrión, claro. Ahora, la segunda forma para hacerlo es ir en esta lista de participantes. ¿La ven aquí, la lista de participantes? Entonces, yo quiero hacer coanfitrión Mariela, pero no la encuentro aquí. Entonces, voy aquí en buscar Mariela. Aquí está Mariela. Aquí en esta flechita se abre otras herramientas. Y yo le digo hacer coanfitrión. Claro, la hermana me dice cómo se abre esta. Claro. Hermanas, aquí están todas las herramientas abajo del host, del anfitrión. Entonces, si yo clico sobre participantes, la lista desaparece. Si clico sobre participantes, la lista aparece. ¿Todo claro? La diferencia entre un host y un co-host. El co-host puede hacer muchas cosas. Lo que no puede hacer, es decir, que solamente el host puede hacer, es la traducción, es decir, organizar el interpretariado, nombrar co-host y hacer los grupos. No, el streaming. El streaming. Gracias, Flavera, que tú estás atenta. Lo hago de propósito.
Entonces, las cosas que, porque los grupos lo pueden hacer también el co-host. Entonces, lo que el host puede hacer solamente el host puede hacer el streaming, la interpretación, empezar la interpretación y nombrar co-host. Todo el resto de las herramientas lo puede manejar también el co-host. Esto es muy importante. Si tienen preguntas en este momento no pueden abrir su micro, entonces o le escriben en la chat y Florence guida un poco la chat. Yo abro la chat aquí, ustedes ven que tenemos 4 mensajes, pero no lo voy a leer porque después lo maneja Florence. Cuando nombran un co-host, deben tener mucho cuidado porque el co-host tiene muchos poderes. Entonces a mí me pasó que un co-host apagó una grabación. No lo hizo por intención, pero lo hizo clicando así. Entonces, mucho cuidado. Nosotras siempre hacemos co-host los intérpretes y los ponentes, porque durante los encuentros nosotros tenemos los micrófonos apagados y ahora le mostramos cómo. ¿Hay otras cosas sobre co-host, Florence? No. Bueno, yo ahora comparto lo que se puede hacer. Esto es el primer punto, ¿se acuerdan la lista? El segundo punto es cuidar la seguridad. Esto es muy importante. La seguridad la maneja el host y el co-host. Lo ven aquí, ustedes no lo tienen porque la mayoría de ustedes, con la excepción de Adelaida, que ahora es co-anfitrión, ustedes ven aquí que yo tengo este botón seguridad, ¿lo ven todas? Aquí. Vamos a ver todas las cosas que podemos hacer. Podemos bloquear la reunión. Por ejemplo, yo esto lo hago siempre cuando estoy entrevistando una hermana. Estoy segura que no debe entrar otras personas y lo bloqueo. Es decir, que nadie, aunque tenga el enlace, puede entrar. Esto es muy peligroso hacerlo cuando usted tiene un encuentro muy grande, porque una persona a lo mejor se bloquea la conexión, quiere entrar y no puede hacerlo. Otra opción para gestionar la entrada de los participantes es habilitar la sala de espera. Lo vamos a hacer ahora mismo. Es decir, ahora que si alguien quiere entrar, aparece una lista. Aquí, mira, tenemos Sorinés Cáceres Soria. Ella está intentando entrar y le dice, sale una ventana que le dice, el host te deja entrar dentro de un rato o algo así. Entonces yo la voy a admitir porque yo conozco a esta mujer. No la conozco, pero Sor me imagino que es una hermana. Esto puede ser una buena forma para la seguridad. Al mismo tiempo, fíjense que una persona entra con un ordenador que se llama Apple 2029. Ustedes no saben quién es. Entonces, se pueden pedir a la persona de cambiar el nombre antes, pero sabemos que muchas hermanas no lo saben hacer. Otro elemento de la seguridad, voy a quitar la lista de espera para no, vamos a admitir, mira, Adelaida, puedes admitir estas 2 personas porque tú eres co-host y lo puedes hacer. Tu micrófono está apagado, cariño de la mía vida. Tienes que encenderlo. Sí. Admito. Sí, admite. Somos un grupo abierto. Pero, ¿desde dónde admito? Porque desde la lista no me deja admitir. Pero tú eres co-host, ¿por qué no? Pues no me deja admitir. Florence, ¿has abierto la lista de participantes? Sí, creo que sí. Espera. Entonces, tú vas en la lista espera. ¿Alguien lo ha hecho? Sí. Lo ha hecho ella. Ya lo he hecho. Muy bien, perfecto. Porque aquí no. Ya. No. Te voy a silenciar, perdona, o sea, puedes hablar con tranquilidad. Bueno, entonces, volvemos a la seguridad. Vamos a ver las otras cosas que podemos permitir a los participantes. Compartir pantalla.
esto nosotros siempre lo dejamos apagado, porque es la primera cosa que hace un pirata informático cuando entra, es compartir su pantalla y poner fotos de hombres pornográficos, todo lo que sea, o de mujeres, me da igual. Entonces, si yo no permito que compartan la pantalla, ya es una otra forma de seguridad. Luego la chat. Casi siempre la tenemos abierta. Por ejemplo, cuando hemos organizado oraciones, hemos apagado la chat. Pero aquí Florence va a explicar un poco mejor las opciones de la chat. ¿Verdad, Florence? Alors, ¿Quieres compartir tú? No, tú puedes poner la chat. Tengo que abrir la chat. Entonces, aquí el anfitrión tienes varias opciones, Flora. Sí. Alors, la primera opción es que el participante no puede escribir a nadie. ¿Tú puedes poner, Patricia? Voilà. El participante no puede hablar con nadie, no puede mandar un mensaje a nadie. Se hace muchas veces cuando tenéis una oración o tenéis una misa. Durante la misa no es importante de mandar un mensaje a los participantes o durante una preghiera. Pero podéis también elegir que los participantes pueden mandar mensaje únicamente al anfitrión o a los coanfitriones. Es decir, que no queréis durante una charla o durante una conferencia que los participantes escriben a todos, pero si tienen problemas técnicos, pueden hablar con el anfitrión o con el moderador o con las personas importantes, pero no pueden hablar con todas. El mejor es cuando los participantes pueden hablar en público, es decir, mandar un mensaje escrito a todos, como ahora, pero también pueden mandar un mensaje a una persona del Zoom, a un participante. Donc, podéis elegir o de mandar un mensaje a todos y a un participante en privado o elegir de mandar mensaje únicamente en público. Donc, es el anfitrión que tiene que decidir con las personas que organizan el meeting qué queréis dar como posibilidad a los participantes. Hace parte de las cosas que tenéis que tener claro antes de empezar un meeting. Son los parámetros que tenéis que elegir con la organización del meeting. Lorenza, hay una pregunta. ¿Y co-host también puede dar por terminada la reunión? Sí, por eso. Sí, el co-host puede hacer todas las mismas cosas que el host, excepto la configuración del streaming, de la interpretación y de poner co-host. Pero el co-host puede hacer todo. Es por esto que es muy importante de tener uno o dos co-hosts que pueden ayudar. Pero cuidado, porque cuando la gente está co-host, tiene todo el poder del host y puede cambiar los parámetros también si no saben cómo manejar el co-host. Y a mí me ha pasado, ¿eh? Entonces, a nosotros nos ha pasado de todo, entonces por eso que tenemos. Solo una cosa quería añadir. Todos estos detalles no son detalles técnicos, porque cuando cuidamos estos detalles, las participantes se sienten a gusto, se sienten en casa. Es que cuando hay mucho ruido, mucho movimiento, la gente no se siente. Entonces, cuidar todos estos detalles es signo de atención a nuestras hermanas.
Hay dos cosas importantes. Es la seguridad y como host, la seguridad y el vuestro trabajo, tenéis que cuidar mucho la seguridad, pero al mismo momento, si tenéis una asamblea o un capítulo con Zoom, tenéis que dar las palabras a todas y no podéis cerrar el encuentro y controlar todo del encuentro. Tenéis que abrir y abrir el chat a todos en privado y en público. Bueno, seguimos con las herramientas de, si todo queda claro, seguimos con las herramientas de la seguridad. Permitir que se cambien de nombre, claro, para que las personas si entran con el nombre del ordenador puede poner. Pero esto es muy importante también, por ejemplo, Florence y yo lo utilizamos mucho cuando hacemos los grupos. Tenemos 100 personas y tenemos que crear grupos según idiomas. Entonces, ¿qué hacemos? Pedimos a las hermanas que pongan antes de su nombre el código del idioma. Entonces, en, it, efer. Entonces, luego hacer los grupos. Después verás cuando hacemos los grupos, que es más fácil si tengo que hacer grupos lingüísticos. ¿Me explico? Bueno, esto es lo que al inicio estaba marcado, es decir, que dejamos la posibilidad a todos los participantes de abrir sus micrófonos. En este momento no lo pueden hacer. Es un poco antidemocrático, pero es mejor para facilitar el aprendizaje y la escucha, ¿no? Esto facilita mucho. Cuando hay una persona que está hablando, no se pueden tener, porque algunas veces no nos damos cuenta, ¿no? Entramos y hablamos con mi hermana. Nosotros hemos escuchado y visto de todos, de todo. Entonces, en este momento no está marcado, pero luego lo vamos a desmarcar. Iniciar video. Esto también es importante. Es decir, que dejamos la posibilidad a las participantes de poner su webcam, la cámara. Si yo desactivo esto o marco esto cuando ustedes no están aquí, esto ya, cuando ustedes entran, no pueden abrir la cámara. El último, anotar el contenido compartido. Esto también siempre lo tenemos demarcado, porque pueden, ad ejemplo, en este momento, por ejemplo, yo estoy compartiendo y ustedes pueden escribir en la pantalla. Esto pasa muy a menudo con los piratas informáticos. Saben que en este momento se llama el Zoom bombing, ¿no? Es decir, que los piratas quieren entrar, sobre todo grupos de extrema derecha, muy conservador, entran en el encuentros de mujeres para molestarlas y para molestar el encuentro, no molestarlo en términos sexuales, pero gritando. A mí me pasó varias veces. Entonces, si yo no le permito esto, ya es más fácil manejar. Eliminar participante. Esto, por ejemplo, ahora entra un hombre que dice que empieza a gritar, yo lo veo, si lo veo rápido, y lo elimino. Vamos a hacer una prueba. Yo clico aquí. Oh, ¿qué he hecho? Ah, me da la lista de los participantes. Espero que no he eliminado a nadie. No, pero por ejemplo, yo quiero eliminar a Flo, porque está molestando en este momento, ¿no? Entonces, si yo digo, Flor, ¿cómo es? Yo no sé en español cómo es. No lo tienes. No lo tengo, ¿por qué? Mira qué Porque interesante. estoy co-host. Ah, claro, No voy a eliminar a Vicky. Voy a eliminar a Vicky porque sus videos de oración me molestan mucho. Y como co-host tú no puedes. Es interesante esto, ¿eh? Es que algunas veces no nos damos cuenta de las cosas. Entonces, yo quiero quitar aquí. Si la quito, esto, Flor. No lo haces, no lo haces. No lo hago, claro. Pero hay un pasaje antes. Me dice si quiero denunciarlo a Zoom o no. ¿Me explico? Por ejemplo, si yo ahora Vicky quiere ir y no sabe cómo salir,
yo ya le digo adiós. Pero si hay un pirata, yo quiero señalarlo a Zoom. ¿Me explico? Creo que se puede hacer con denunciar, pero a mí También. Sí, sí. cuando clico aquí a mí se abre la puerta. Sí, sí. Bueno. Aquí está suspender. O si hay alguien que duerme, o si hay alguien que disturbe el encuentro, o si hay alguien que no sabe cerrar el micrófono, que hace mucho ruido, podéis siempre pedir a la persona de salir. Pedir O salir o por lo menos quitarle la cámara. A nosotros nos ha pasado que una hermana se estaba vistiendo. La pobre no se había dado cuenta que estaba frente del ordenador. Entonces apagamos su cámara. Entonces, con esto que aprendemos, que la seguridad es una seguridad técnica, aquí tengo todas las herramientas, pero la seguridad más importante son los recursos humanos. Antes de empezar un encuentro, tiene que saber de qué necesitan y encontrar personas que pueden cuidar y atender a todas las tareas. Por ejemplo, en este momento yo hablo, Florence mira la chat y mira las otras cosas, si alguien necesita algo, si pasa algo. Cuando habla ella, lo hago yo. Pero depende también del número de las personas. Después vamos a tomar todas las preguntas. Florence, ¿quieres explicar tú ahora el tema de resaltar el video, la diferencia entre pin y spotlight? Sí. Antes quiero responder a una persona. Podéis siempre cerrar el micrófono o la video de un participante y es el vuestro trabajo de hacerlo. Pero no podéis abrir el micrófono de una persona o su video sin que ella dice sí, lo acepta, por privacidad. Es normal, porque si tú como host puedes abrir el micrófono y que la persona no se da cuenta que tú abres su micrófono, puedes escuchar cosas que no son per el meeting. Poi perdona. Y podéis cerrar, pero no podéis abrir el micrófono y el audio sin el permiso de la persona. Voy a compartir. Espera que quito el mío. Allora, voy a poner, tenéis ahora una pantalla en la vista galería. Podéis ver todas las personas. Tenéis también aquí arriba a la destra vista del hablante y la vista de la galería. Pero si tenéis ahora la vista de la galería, yo puedo poner Patricia como la persona que va a hablar y puedo cambiar su ordenador de todos, puedo cambiar de la pantalla galería a la pantalla que no es la pantalla del hablante porque Patricia no habla. Yo quiero añadir a una persona porque las dos, Loli va a hablar con Patricia a una mesa rotonda. Yo puedo poner también una dominica, voy a añadir una persona más y puedo decir que son 3 personas que van a hablar. Y puedo hacerlo sobre el mío computer, pero puedo hacerlo sobre el computer de todas. ¿Ok? Ahora, voy a compartir mi pantalla. Yo tengo las 3 personas aquí. Y es fácil. Tengo aquí arriba vista y puedo eliminar todos los destacados. ¿Ok?
Pero puedo también decir que Aurora, que va a hablar, que está aquí, en mi esquema, va a hablar y reemplazar las 3 personas. Porque el próximo grupo, la próxima persona que va a hablar en el grupo es Aurora. Donc, puedo cambiar 3, 4, 5, 7 personas con una persona. O puedo decir eliminar Aurora que no habla más. Para volver a la vista de la galería, tengo que volver a vista de galería, aquí. Y tenéis que hacerlo también. Voy a cerrar el compartir de la pantalla. Si ahora su vuestra pantalla podéis elegir o vista de la Blante o la vista galería. Como host, es vuestro trabajo de poner las personas en grande su la pantalla de los participantes. Porque si hay alguien que va a hablar, si yo veo que yo tengo Lourdes que va a hablar, lo hago una segunda vez. Voilà. Alors, voy a poner aquí su mi computer. Podéis ver mi computer. Veo que Lourdes está aquí y yo quiero que Lourdes sea la próxima persona que va a hablar y pongo descargar para todos. Y en vuestro pantalla, Lourdes va. Y Lourdes sabe, porque ve que está en la pantalla de todas, sabe que tiene que hablar. Y tiene que abrir su micrófono y hablar, porque es su momento para hablar. ¿Ok? Vuelvo a la pantalla. Alors, prima eliminar destacado y vuelvo a la pantalla de la galería. Estoy en la galería. Yo no estoy segura de la próxima persona que tiene que hablar. Y no estoy segura que Ana María, que está aquí, va a hablar o si es la próxima. O quiero ver que es dietro de Ana María. Puedo poner enclaje. Y enclaje es una cosa diversa de destacar para todos. Enclaje la pongo únicamente sobre mi pantalla. No la pongo sobre la pantalla de los participantes. Es únicamente, yo quiero ver si tiene los auriculares, quiero ver qué tiene dietro de su cara. La pongo únicamente sobre la mía pantalla. Donc, ahora como participante, tenéis si cada uno tiene aquí la enclaje. Todos los participantes tienen enclaje, pero solo los hosts y co-hosts tienen destacar para todos, porque es el trabajo del co-host, no el trabajo de las personas. Quiero ver cuántas personas están aquí, pero yo no quiero que todas lo ven, pero yo quiero saber y puedo ver que las hermanas son 4. Pero es únicamente sobre mi computer. Nadie sabe que estoy a mirar una persona y no todas. Es muy importante de saber que no tenéis privacidad en una página durante un meeting de Zoom. Cada participante puede hacer lo que hago de poner en grande su pantalla. ¿Es claro? Y es diferente de la vista de la Blante porque pongo en vista grande para todos personas que no hablan. La vista de la Blante es únicamente la persona que habla. Al momento de las preguntas,
tenéis que poner en vista del hablante porque el computador lo hace para vosotras. No tenéis que buscar la persona que va a hablar. Tú pones la vista del hablante porque yo no sé si la próxima que va a hablar es a la página 1, la página 2, 3, 4 o 5. Y con la vista del hablante se pone automáticamente. Pero para estar segura que todos los participantes tienen la vista del hablante, yo pongo la prima persona, la pongo de manera fuerte, la pongo para todas. Y cuando todos los participantes, yo estoy segura que todos tienen la vista del hablante, yo puedo dejar y podemos seguir con las preguntas y los hablantes que aparecen sobre la pantalla de todos. Lo quiero contestar rápidamente a dos preguntas. Una ya has contestado tú y el hecho que a Jesús Ceballos ¿quién es? Arturo Robles no tiene la habilidad de hacer la sala de espera es normal, porque eres un participante. Estos son herramientas solamente para los administradores, los anfitriones. Si no, todos los participantes lo pudieran hacer. No es posible. Entonces, por eso que es importante seleccionar bien quién vamos a ser co-anfitrión en una reunión. Y Florence, esto me pasa también a mí, decía Dede, que hay algunos momentos que aunque soy host, anfitrión, no puedo apagar el micro de una participante. Sí, sí, algunos que tienen teléfono móvil. Y en todo caso, hermanas, hay algo que no se entiende y no se comprende qué pasa y no tenemos que arreglarlo. ¿Todo se queda claro? No sé si hay algo de preguntas. Veo aquí algunas preguntas. ¿Cómo puedo cambiar la configuración de inglés a español? Florence, los idiomas. Alors, voy a compartir mi pantalla. Tenéis abajo de la pantalla, tenéis aquí la hora del computer. Abajo a destra tenéis la hora del computer, tenéis la conexión, el micrófono, l'antivirus y tenéis también una piccola icona de Zoom. Yo tengo que buscarla dentro de la flecha. Y con el clic destra sur l'icona de Zoom, podéis cambiar el idioma. Puedo poner el idioma que quiero para usar Zoom. Nosotras la usamos muchas veces entre francés y español. Pero también, porque estamos aquí, podéis comprobar las actualizaciones del Zoom. Y tenéis que hacerlo cada 2 semanas o 3 semanas para estar segura que tenéis la buena versión de Zoom. Voy a hacerlo y me dice si está actualizado porque tú tienes la versión 5.4.9. Al final del encuentro, o podéis hacerlo ahora, pero hay que dejar el meeting para que se hace. Pero tenéis que ver si tenéis la última versión de Zoom. Zoom cambia las versiones cada 2 o cada 3 semanas y cada vez es mejor. Pone más cosas que son muy útiles. Donc, tenéis aquí la pequeña flecha, ¿no? Aquí, abajo, a destra, tenéis que buscar la icona de Zoom, hacer un clic derecha, no destra, derecha, y comprobar actualizaciones o cambiar el idioma. Florencia, yo ya he contestado algunas preguntas aquí, pero hay dos que creo que tienes que contestar tú. Uno está en italiano y no lo entiendo, no porque está en italiano, sino no entiendo qué quiere decir. Rosa, si può programmare in modo che cambia lo schermo uno dietro l'altro? Ah, si puede programmare le spotlight. No.
Tienes que hacerlo al Sí. momento. Sí. Ilia pregunta, si como host he destacado una persona, ¿puedo también hacer anclaje para ver el que sigue? Attends, Es ¿qué decir, dices? No, que tú estás poniendo spotlight en una persona y puede también hacer al mismo tiempo pin. Sí, 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 sí. Porque el spotlight se hace para todos, pero su mi computer puedo hacer lo que quiero. Podéis, si el anfitrión pone spotlight para alguien y que su tu pantalla hay alguien, tú puedes siempre usar el pin que se llama en español anclaje. Flo, El pin algunas en inglés. dicen que no ven el icono de Zoom abajo. O tienen un Mac. Yo lo tengo, aunque tengo el Mac. Sinon, un computer de Windows lo tiene. Pero tienes que bajar, es importante tener la aplicación de Zoom en la pantalla siempre. Entonces esto sale. Vamos a contestar dos preguntas. ¿Por qué salir del esquema entero? Porque molesta. Porque el esquema entero no puede ver nada, no puede... Yo estoy casi segura que la persona que me dice que no tiene el zoom abajo es porque está en pantalla entera. Intenten salir con ESC. Sí, tiene que salir. La primera cosa Mira, que tú tienes te han dicho que salir, lleva razón, Flo. Sí, es Muy de bien, salir de la pantalla completa porque tú no tienes todas las cosas que tú quieres compartir después. Y como host, como participante puedes dejar la pantalla completa, es muy bien. Pero como host tú tienes que ver todos los pequeños programas que tú tienes y también hay siempre problemas con la pantalla completa. Vamos a contestar ahora la pregunta de Aurora. Mira, Aurora, nosotros hacemos los intérpretes coanfitrión por una razón muy clara, porque cuando en este caso tenemos apagados todos los micrófonos de las participantes, ellas como co-host pueden abrir y cerrar su micrófono en autonomía. ¿Me explico, Aurora? Cuando yo necesito que algunas personas manejen el micrófono en autonomía, debe ser coanfitrión. Los ponentes y las intérpretes son fundamentales en ese sentido. Por ejemplo, hay momentos en que nosotros, aunque tenemos porque no tengo compartir pantalla, perdón, voy a compartir un momento, Flo. Por ejemplo, voy a reactivar la posibilidad de abrir los micrófonos aquí, ¿no? Pero en este momento, por ejemplo, yo escucho mucho ruido, entonces, ¿qué hago? Voy aquí, perdona, la lista de participantes y voy a silenciar todos. ¿Lo ven aquí abajo? Silenciar todos. Si yo hago esto, silencio todos los participantes, entonces también las intérpretes. Pero si ellas pueden en autonomía hacerlo, ¿qué pasa? Que se pueden encender el micrófono. ¿Me explico? Flo. Sí, sí, muy bien. No, quiero que tú sigues. ¿Verdad que se entiende muy bien el español de Florence? ¿Se entiende? Florence, es tuyo. Alors, las grabaciones. No, yo pienso que tú puedes hacer las grabaciones. Sí, pero no sé si hay algo más sobre el micrófono, Florence, que quiere decir. No, yo pienso que tenemos que avanzar. Sí, la grabación es muy fácil, entonces voy a compartir mi pantalla. Y la grabación se puede hacer, está aquí. La grabación, el botón lo tienen también los participantes. Pero para grabar, los participantes deben pedir autorización al host o también al co-host, Flo. No, al host. Al host. Hemos encontrado la cuarta cosa que puede hacer solamente el host.
Es decir, que yo puedo dar el Ah, permiso. sí, no, puedo. Muy Como bien, co-host puedo. entonces, como host y como co-host podemos dar el permiso. Entonces la gente potencialmente puede participar y pueden grabar, pero solamente con la autorización. Como host y como co-host podemos grabar. En este momento estamos grabando, entonces yo no puedo tocar. Pero se puede, cuando tú pinchas, cliques sobre grabación, te da dos opciones. Grabo en la nube o grabo en mi ordenador. Si grabo en la nube, va en mi perfil de Zoom, dentro de la grabación, recording, ¿ok? Y de allí lo puedo bajar. Zoom en automático prepara varios ficheros, el audio, la chat y luego varios modelos de grabación video. Hay la grabación galería, hay la grabación hablante. Aquí, Florence, gracias. Con una grabación, sí, con una grabación es la grabación del Zoom, cuando estoy su Zoom. Para entrar en este tenéis que poner aquí zoom.us para entrar en tu cuenta, entrar en mi cuenta y cuando entro en mi cuenta tenemos grabación aquí. Y tengo aquí todas las grabaciones que habíamos hecho el 26 o el 12. Aquí es la grabación de la WISC, del board y de los delegados. Si voy aquí, veo que tengo la grabación de la pantalla compartida con la vista del orador. Yo podía, pero a la WISC no necesitamos. La pantalla compartida con la vista galería. Tengo también la video de la vista del altavoz, la vista de la galería, únicamente la pantalla compartida, tengo únicamente el audio, tengo también la transcripción escrita del audio y tengo la grabación del chat. Para decir que tengo muchas posibilidades cuando la grabación es hecha su la nube. La grabación que es el computer que hace los participantes hacen una grabación únicamente su computer. Cuando si algunas piden de grabar, van a ver, es únicamente su computer y tiene la grabación de las cosas que ven. Si tú estás en la pantalla completa, graba la pantalla completa. Si tú estás en la vista del hablante, graba la vista del hablante. Si tú escuchas el inglés, cuando hay la traducción, cuando tenemos 2 o 3 lenguas, si el computer que escucha el inglés, graba el inglés. El computer que escucha el español, graba el español. ¿Cómo podemos grabar desde un Mac? Como lo hace desde un otro ordenador. Es perfectamente lo mismo. ¿Cómo pedir la autorización para grabar? Esas son las herramientas que tiene cada participante. Aquí se recuerdan las herramientas, los 3 puntitos blancos. Yo no estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? No. Y si queréis, cuando tenéis 3 lenguas con la interpretación, 3 idiomas, necesitáis 3 computers, uno que escucha el español que graba en español, uno que escucha el inglés y que graba en inglés, uno que escucha el francés y que graba en francés. Para grabar las idiomas, si tenéis 4 lenguas y idiomas, necesitáis 5 ordenadores. Sí. Porque uno es para manejar, porque cuando graban es bien que esté perdona, sobre si hay oradores, es con la, ¿cómo se dice? Con la visión del hablante. Porque luego, si este video luego lo tiene que compartir y utilizar, es muy feo que se vea todo esto y no se ve la persona que habla. ¿Me explico? Florence, ¿puede mostrar cómo pedir como participante el permiso para grabar, por favor?
Tenéis que hacer este. ¿Quién No, se quiere puede grabar? pedir aquí, ¿no? No se puede pedir dentro de No, la... no, tenéis que hacer este. Con el chat. No, Con el permití chat. grabar con archivos Tú locales. puedes, ¿eh? No, cada participante puede permitir grabar. Ah, no, claro, lo tengo que permitir, sí, hacerlo sí, yo. sí. Tiene que pedirlo en chat o antes. Floranza, ¿hay otras preguntas? Floranza. Sí, alguien que me dice que escuchaba el español y que la grabación salió en inglés. Yo no sé cómo hacerlo. No, yo creo es un que milagro. ella estaba... Ah, bueno, no sé. No lo sé, es un milagro porque yo no sé hacerlo. Este es un milagro de las vedrunas. ¿Cuántos cost? No hay un número de cost fijo, lo pueden hacer todos, no hay un número. Todos los participantes. El cuidado es de su parte, como lo hemos explicado, porque el poder del cost es muy grande. Ay, madre mía, tenemos que ir a los grupos, Florence, ¿verdad? Sí, ¿O sí. tenemos otras preguntas? ¿Cuántos cost? Ya, vamos a los grupos, pero lo haces tú, Florence, tú eres mejor. A mí me cuesta mucho. Alors, como co-host, tengo la posibilidad de hacer los grupos. Tengo aquí las iconas que no tenéis, porque estoy co-host. Tengo sección de grupos. ¿Te doy el host, Flo? No. ¿Cuántos grupos quiero? Como estamos 238, podemos hacer, allez, 10. Son grupos de 23. No, quiero un poco más. Quiero grupos de 15. Donc, puedo crear 15. Voilà, 15 grupos. Dopo tengo 3 posibilidades. O los participantes, el ordenador, pone los participantes en los grupos automáticamente. Lo hago, toc, y aquí tengo directamente, el ordenador me lo hace, y tengo 15 personas en cada grupo. Muy bien, lo hace el computer, lo hace automáticamente. O puedo decir que no, yo quiero hacerlo manualmente. Voy a hacerlo. Tengo aquí los 15 grupos y tengo que asignar cada una en su grupo. Tengo que poner las personas, cada uno en su grupo. Toc, toc, toc. Prende un poco de tiempo para hacerlo, para poner la gente en su grupo. Puedo cambiar aquí voilà. Y podéis ver que necesitamos. Puedo hacer un grupo inglés. Puedo poner aquí un grupo español. Puedo cambiar. Puedo poner aquí un grupo que... Voilà, puedo cambiar el nombre del grupo. O aquí hacer un grupo que va a hablar de la formación. Okay, formación. Podéis poner, bon. Es por esto que cuando tenemos una asamblea de 100 personas, 100 personas o 60 o un número un poco importante, es muy fácil cuando la gente pone antes de su nombre o la lengua o el número de su grupo. Si tenéis una asamblea con 5 grupos o pequeños grupos, podéis pedir a la gente de poner el número de su grupo antes de su nombre. Porque aquí tengo todos los 2, todos los 3, todos los 4, todos los 5. Es mucho más fácil de poner aquí todos los mismos números y puedo también decir
o que todas las que si pongo 8, si pongo, yo quiero poner todas las María antes. Pongo María y aquí puedo poner todas las María antes. Todas las que tienen María en su nombre. Con questo puedo poner aquí el número del grupo y poner la gente de esta manera. Y es mucho más fácil. Es por esto eso que es importante que las personas saben renombrar. Entonces, después en las opciones, voy a volver y puedo también permitir a los participantes que seleccionen la sala donde quieren ir. Si yo pongo un nombre a cada sala, los participantes pueden elegir si quieren trabajar el gobierno, quieren trabajar la formación, la misión con los jóvenes, las casas de mayores, no sé qué. Podéis poner los temas de cada grupo y los participantes seleccionen la sala donde quieren ir y trabajar este tema. Yo voy a poner automáticamente, es mucho más fácil para vosotras. Después tengo opciones. En las opciones, yo puedo permitir que los participantes seleccionen la sala. No. Puedo permitir que los participantes regresen a la sesión principal en cualquier momento. Sí. Cuando estáis en los grupos, podéis volver a la sala principal y tenéis aquí abajo de su pantalla no un botón rojo, pero blue, azul. El botón azul dice quitar la sala, no quitar el meeting. No. Después podéis hacer la prueba. Cuando yo voy a mandar todas en los grupos, todas podéis volver a la sala principal. Y cuando estáis a la sala principal, vais a tener un botón aquí que dice sección de grupos y al momento de hacer sección de grupos podéis volver en sus grupos. Cuando estáis en los pequeños grupos, tenéis también un botón que dice Help, ayuda, y yo recibo un mensaje que me pide de ir en el grupo que pide ayuda. Voilà. Aquí pongo, y yo pienso que es importante, mover automáticamente todos los participantes asignados en las salas de grupos. Si yo no pongo al momento de mandar la gente en los grupos, vais a tener una opción que dice, ¿queréis ir a la sala o no queréis ir a la sala? Muchas personas no saben usar este botón y no saben ir directamente a la sala. Aquí no tenéis la posibilidad de quedar en la sala grande, todos tenéis que ir automáticamente. Pongo sí, todos los participantes van automáticamente. Las salas de grupos van a cerrar después de 5 minutos. Y yo quiero saber y recibir como os y cos un mensaje que me dice que es la final de los grupos. Y también tenéis 10 segundos, un mensaje que dice que tenéis 10 segundos. Ok, aquí tenéis las opciones. Puedo añadir una sección. Podéis añadir un pequeño grupo ahora. Cuando yo mando en los grupos, no podéis añadir más grupos. Iniciamos los pequeños grupos y yo lo digo, podéis volver en la sala principal con salir de los grupos con el botón blue, azul. Después, Patricia, tú te mando sin asignar. Tiens, no ha entrado. Gracias. Asignar, ahí basta.
Se puede nombrar los grupos con distintos nombres, sí. Sí, lo habíamos hecho, ¿no? Después te mando en la sala para que ellas puedan ver las... Sì, sì. Puoi fare di me quello che vuoi, basta che non devo parlare. Muy bien, a todas. Muy, muy bien. Muy bien. Y si queréis volver en sus grupos, para ayudar a las otras a volver, tenéis abajo sección de grupos. Y con sección de grupos, muy bien. Muy bien. Donc, podéis volver a la sala principal y después podéis volver en la sala de grupos con el botón que tenéis aquí, sección de grupos. Hay que hacer clic su sección de grupos para volver en su pequeña sala. Como estáis aquí, podéis ver que yo tengo sur la mía pantalla las personas que tienen un verde, un punto verde, son las personas que están en la sala. Y las personas que no tienen un punto verde, pero un punto blanco, son las personas que están conmigo aquí, con Patricia, en la sala grande. Podéis saber las personas que están en los grupos y las que no han entrado en los grupos. Muy bien. Voy a cerrar la sección. Tenéis 2 minutos más, pero voy a cerrar la sección. Ok, ok. Y todas van a volver a la sala principal. Pienso que estamos todas ahora, no veo que nadie está con un punto verde para decir que todas estáis en la sala principal. Podéis ver mi pantalla. Yo pienso que para el próximo grupo me parece importante de mover a Ana en un otro grupo. Porque aquí tienen 14 personas y yo pienso que voy a poner a alguien del grupo que tiene más personas aquí y voy a mover esta hermana en un otro grupo. Yo puedo mover las personas y cambiar las personas de grupos. Puedo hacer o intercambiar una persona, porque es un error. Esta persona Clara tiene que ser en el grupo de Marta y Marta tiene que ser en el grupo de Chiara. Yo puedo, al momento que el computer hace todo esto, yo puedo mover las personas manualmente en los grupos. Tenemos aquí un grupo de 17, bref. podemos cambiar las personas. Voy a hacer voy a volver aquí, a crear 15 y asignar manualmente aquí. Y voy a poner Patricia, asignar Patricia, únicamente Patricia en un grupo. No puedo porque estás Te voy a dar el host a ti. Sí, porque el anfitrión no, sí, tú puedes poner, voilà, estoy anfitrión ahora y ahora puedo poner Patricia en una sala. Patricia va a ir a la sala 1 y todas vamos a quedar aquí.
inició e Elia se va a la sala 1. Lo veo perché Patricia está en verde. Yo puedo entrar en su sala. Hago entrar y cuando hago entrar, entro directamente a la sala. Como anfitrión o como co-anfitrión, puedo visitar todos los grupos. Puedo elegir el grupo 6, entrar en el grupo de 6, decir cómo van las cosas, necesitáis más tiempo o el trabajo o el tiempo va bien, y después puedo hacer como vosotras, volver en la sala principal. Voilà. Y veo que Patricia está con nosotras porque no ha entrado y tiene que estar con nosotras ahora, porque tiene un punto blanco. Acabar todas las secciones y sabéis todo sobre los grupos. Florence, hay unas preguntas en la chat. Sí. Si se puede grabar, compartir pantalla en los grupos. Sí, se puede hacer si el host lo hizo antes. Es decir, si aquí en la seguridad digo que sí se puede compartir pantalla, ahora se puede compartir pantalla en los grupos. Si yo digo no, no se puede compartir en los grupos. Pero si antes que toda la gente va en los grupos, pongo compartir pantalla, sí, en los grupos se puede compartir pantalla. La única cosa que no se puede hacer en los grupos es las traducciones, que vamos a ver ahora, la interpretación. Vamos a verla porque algunos no saben. Florence, Sí. si los grupos necesitan más tiempo, ¿se puede alargar el tiempo del grupo? Alors, se puede alargar únicamente si yo pongo aquí en las opciones notificarme cuando se haya acabado el tiempo. Si yo pongo voy a recibir un mensaje que me dice, el tiempo se acaba, ¿queréis más tiempo o no? Y ahora sí puede, pero si yo no pongo no puedo, después de 5 minutos el computador acaba los grupos. Donc, yo lo pongo siempre y así puedo ver que se acaba y es yo que digo sí o no. Se hace manualmente. No, hay otras preguntas. ¿En qué consiste añadir una sesión? Es decir que ahora tengo 15 salas y quiero 20. Puedo hacerlo y es mejor de tener siempre un poco más de sala, porque cuando empiezan los grupos, después no puedo hacerlo. Flo, ¿me puedes mostrar cómo se cambia para ver en la pantalla 49 caras en lugar de 25? Alors, podéis tener como aquí, podéis tener, voy a volver los participantes, podéis tener 49 personas, porque aquí en el video, en la configuración del video, abajo a la izquierda, yo tengo un procesador i7 y el i7 me da la posibilidad, donc en video, aquí, en video, me dice máximo de participantes mostrado por pantalla de la vista, 49 o 25. Puedo elegir o 25 o 49. Pero para tener 49 participantes, tienes que tener un procesador i5 después de la cuarta generación, pienso, o la quinta, o un procesador i7 con el computer. Depende del poder del computer. Yo no lo tengo, por ejemplo. Sí, tú no lo tienes. Florence, sí. ¿El compartir pantalla en los grupos es específico por cada grupo? No. Si tú das el permiso de compartir la pantalla,
todos los participantes pueden compartir. Permitir que todos los participantes pueden compartir. No, pero creo que la pregunta es que si yo estoy en el grupo A y comparto mi pantalla, lo veo es únicamente en el grupo A. Creo, ¿no? Sí. Bueno, aquí hay otras preguntas, Flo. No sé si prefieres ir adelante con la interpretación y la encuesta y después terminamos con las preguntas. Sí, allora, l'interprétation. Alors, tenéis aquí interpretación, el botón interpretación, que es una cosa que muchas congregaciones usan ahora. Es decir, que yo puedo poner, voy a elegir Patricia, y puedo poner Patricia que va a hablar, allez, español, francés. Español, francés. Inicio, y todas tenéis abajo, voy a cerrar, todos tenéis abajo interpretación. Podéis elegir la lengua. Et maintenant, je vais parler français et Patricia va traduire en espagnol. Si vous voulez écouter Patricia en espagnol, vous devez choisir l'espagnol. Patricia, tu peux parler en espagnol? J'espère que tu parles en espagnol. Patricia, je t'ai perdu. Muy bien. Alors, je vais parler en français. Vous voyez que Patricia parle en espagnol. Donc, si vous voulez écouter le français, vous restez sur le français. Si vous voulez écouter Patricia en espagnol, vous allez sur le canal espagnol. Cuando hablo español, Patricia puede ir sul canal francés y puede traducir en francés lo que yo digo en español. Si quedáis en el canal español, cuando l'intérprete no habla, podéis escuchar l'intérprete. Tenéis l'original cuando l'intérprete no habla. O tenéis l'original o tenéis l'intérprete. Muy bien. Voy a compartir la pantalla. Como Patricia no quiere, alors, para añadir un intérprete, puedo añadir un intérprete. Alors, para escuchar la interpretación, veo que tenéis que elegir aquí intérprete y elegir como se ve, Patricia no habla. Donc, ahora habla el francés. Tenéis que ir sul canal francés para escuchar a Patricia. Porque Patricia habla el francés ahora que estoy en España. Para añadir un intérprete, ¿qué hago? Hago añadir un intérprete. Busco una persona. Voy a elegir quién quiere hacer interpretación. Virginia. Virginia, te pongo, estás aquí. Voilà, Virginia. Y te pongo del español, el español al inglés. Alors, tenemos l'italiano. Tenemos l'italiano. Yo puedo poner italiano y voy a poner italiano. Voilà, voy a poner. Virginia puede hacer del español al italiano. Yo no hago finalizar, que acabar, hago actualizar. Voy a poner actualizar. Puedo añadir un intérprete, puedo añadir no sé cuántos intérpretes, pero muchos.
Pienso que es como 10 o algo del... bueno. Tenemos 2. Ahora, actualizar. Tenéis todas abajo de su pantalla las 3 idiomas. Si hacéis clic su interpretación, tenéis francés, español, italiano. ¿Quién no tiene italiano? ¿Quién no tiene italiano? ¿Podéis levantar la mano? Las personas que no tienen el italiano son las personas que no tienen la última versión de Zoom. Porque Zoom hizo 9 lenguas y después podemos añadir un idioma, pero tenéis que estar segura que todos los participantes tienen una versión nueva de Zoom. Si los participantes tienen una vieja versión de Zoom, no pueden escuchar el italiano o las lenguas que podéis añadir. Si voy a compartir la pantalla, voy a volver aquí en la configuración de la cuenta. Aquí en la configuración de la cuenta, de cada uno tiene en su cuenta, hay aquí las 9 lenguajes y no tenemos el italiano. Aquí son las 9. Si pongo uno más, el italiano, puedo añadir todos los idiomas que queréis añadir. Puedo poner también el catalán, si queréis. Podéis poner el catalán, podéis poner todos los idiomas que queréis, pero para usar el italiano o el catalán, tenéis que estar segura que todos los participantes tienen la última versión de Zoom. Porque si no, no se puede. ¿Ok? Voy a finalizar la traducción. Gracias. Y ahora, Patricia y Virginia, podéis hablar. Gracias, Flo. Hay preguntas interesantes. Alguna preguntaba si en la herramienta de la interpretación tiene que explicar cuándo se puede, qué tipo de perfil y cuándo marco la herramienta de la interpretación. Cuando estoy programando la reunión, no lo puedo hacer cuando estoy dentro. Y luego el perfil, Florence, para la interpretación. Ahora, aquí hacemos compartir de la pantalla. Al momento de hacer una nueva reunión, tengo que programar una reunión. Aquí, reunión, programar una reunión. Voy a programar una reunión. Voy a test Perú, vale, test. Ahora, a las 6 de la tarde, abajo tenéis que hacer permitir la interpretación de idioma. Para tener la interpretación durante questo incontro que hago este encuentro, la programación, tengo que poner aquí permitir. No necesito poner el nombre, el email de la persona y no necesito de poner la lengua. Yo puedo hacer y es suficiente. Únicamente poner piccola cosa. Y ahora, cuando voy a empezar este test del Perú, cuando voy a iniciar, este encuentro tiene la grabación. La interpretación. L'interpretación, tiene la interpretación. Pero Si yo no lo quiero al momento de programar, no podéis hacerlo. Florence, pero luego no puedes asignar el rol de intérprete hasta que la persona que haga de intérprete esté en la sala, ¿verdad? Sí. Hay otras preguntas. No podéis hacer una programación para los intérpretes. Tenéis que esperar que entren en la sala. Porque es demasiado difícil de hacerlo y no funciona muy bien. Flo, ¿cuál es el perfil que permite la herramienta de la interpretación? Allora, el perfil, la cuenta, el tipo de cuenta, penso.
el perfil. Sí, ¿eh? sí, perdón. Alors, si voy a compartir otra vez, en Zoom, aquí en Zoom tenéis planes y precio. Estoy en la página zoom.us, siempre la página de Zoom. Tenéis planes y precio. Y tenéis aquí 3 posibilidades. El básico, que es gratuito para 40 minutos. Y a la final de 40 minutos se acaba y tenéis 100 participantes. Y es muy importante. Todas podéis empezar con el gratuito, el básico, que da una cuenta. Cada uno de nosotros habíamos una cuenta básica. Y dopo tenéis el Pro. Y el Pro costa 130 o 140, pero sin impuesto. Después tenéis que pagar el impuesto y hace como 200 euros. Lo mismo con 100 participantes, pero la duración es ilimitada. Podéis hacer un encuentro de todo el día, 24 horas. Y tenéis 1 giga de grabación en la nube por licencia. Es la licencia que tienen todas las congregaciones. Muchas congregaciones compran y es la licencia normal, digamos, de Zoom. Después tenéis la business, y la business, los únicos ventajas de la business son 300 participantes, aquí es 100, aquí es 300, y tenéis la interpretación. Hay una posibilidad de tener la interpretación con la Pro, que es de elegir la Pro y después de añadir ¿dónde está? No lo veo, el webinar. Hay una opción que dice webinar. No sé dónde está el webinar. Dopo tenéis una opción para 500 y para 1000 participantes. Pero con la opción, con la licencia Pro, podéis añadir el webinar, y con el webinar podéis tener la interpretación para 100 participantes. El problema de la business es que no podéis comprar una licencia sola, tenéis que comprar 10 licencias juntas. El mínimo son 10. Y el problema es que las congregaciones no necesitan 10, que cuesta 240 euros si hablo en euro. Y tenéis que ver o dar una licencia a cada provincia si tenéis una congregación muy grande, o hacer lo que habíamos hecho aquí a Roma, de comprar 20 a la WIS, que habíamos comprado 20, y después de vender las 9 licencias que no queréis a otras congregaciones que quieren tener una licencia. Alors, hay una piccola empresa aquí a Roma que ha comprado 50 y que vende las licencias. Si tenéis una comunidad aquí a Roma, lo hacen. O de ver con la conferencia de las religiosas o de los religiosos del vuestro país, para ver cómo hacer para comprar 10 y poner 10 congregaciones juntas, o 5 si queréis 2 licencias. Es el problema de la interpretación, pero muchas congregaciones no usan la interpretación, o cuando la usan una vez al año piden a la WISC, y nosotras podemos hacer la planificación de un encuentro con la nuestra licencia que podéis usar. Pidemos algunos euros
para pagar la licencia, pero podéis, si queréis usar únicamente la interpretación una vez o 2 veces al año, podéis pedir a la UIS de alquilar, no sé cómo se dice, de alquilar la licencia. Sí. La Florencia, licencia de la UIS. hay personas que no tenían como usuarios el icono de la interpretación. Sí, alors, es normal. Voy a compartir mi pantalla. Muchas veces, si la pantalla est pequeña, l'interpretación es aquí. En los 3 puntos, ahora en los 3 puntos, tengo la sección de grupos, las votaciones, tengo el chat, tengo las cosas. Si la pantalla es pequeña, tenéis 3 puntos y la interpretación es dentro de los 3 puntos. Tenéis que poner aquí. Ahora no tenéis interpretación porque no tenemos personas para hacer la traducción. No la tenéis ahora, hay nadie que hace la traducción. Florence, Alors, voy a poner otra vez y vemos si hay algunos que no tienen. Ahora seguramente que tenéis la interpretación porque yo he iniciado la interpretación. Y si no lo tenéis, tenéis en los 3 puntos blancos que están aquí. Voy a acabar, a finalizar. Florencia, Okay. hay muchas Sí. preguntas. Sigo con esto. ¿Se puede hacer la votación en las salas de grupo? No. Porque la votación la maneja, creo, no, también el cost. Alors, si el cost est dentro de una sala de grupo, no sé. No. Esto nunca lo hemos hecho. No. Otra pregunta, con la versión Pro sí se puede hacer grupos. Los grupos Sí. están... La versión Pro puede hacer todo lo mismo, exactamente la interpretación. lo mismo. Excepto la interpretación que se hace con la opción webinar o la versión business. Y Lía pregunta si se puede comprar por un solo mes o 2 meses. El abono se puede hacer anual, donde claro, cuesta menos, o mensualmente. Pero cuidado porque creo que es automático la renovación, ¿cómo se dice? ¿Me he explicado, Lía? Sí. El grupo francés decía que ahora tú puedes cerrar una cuenta en 2 días. Antes estaba como 2 meses, pero ahora una opción se puede tomar únicamente algunos días. Decían alguien del grupo francés. Florencia, el host no puede participar en los grupos, ¿verdad? Alors, el host puede ir en los grupos, pero el computer no pone el host en un grupo. El co-host puede elegir en qué grupo quiere ir. Lo habíamos visto cuando tú estabas en un pequeño grupo. El host y el co-host pueden visitar todos los grupos. Florencia, por algunas personas no le queda claro esto de la interpretación. No sé si lo podemos repetir o porque veo que hay gente que pregunta el streaming de Zoom en Facebook, que es muy fácil. Hacemos el streaming. También esto de... Aquí tengo los 3 puntos. Quiero hacer el streaming en Facebook o en YouTube. Podéis elegir. Hacemos en Facebook, que es fácil. El mío computer va directamente a la mía cuenta de Facebook o après la cuenta de Facebook y me dice si yo quiero compartir. Yo digo que sí. Voilà, Zoom prepara la vista de la transmisión en vivo. Me pide un título, test anfitrión. Tu perfil è lleno de test, Florencia. Tu Zoom, perfil de español. que è lleno de test español, que hemos hecho estos días. Y voy a go live. Y si queréis entrar en mi perfil Facebook, podéis ver que estoy en vivo. Voilà, y se inicia. Y yo lo veo porque ahora dice que estoy en vivo.
Si vuelvo a la Se ve arriba, allí. se ve arriba. No sé dónde se ve, pero Arriba. aquí estoy. Y aquí se ve, sí, arriba, live Facebook. Voy a acabar de tener la transmisión en vivo. Cuidado, ¿Okay? porque cuando están haciendo el streaming, el ordenador de donde sale el streaming es bueno que esté en la visión orador, porque si no, hablante, perdón, no sé si dice orador, porque si no sale muy, muy feo, ¿eh? No, puedo hacerlo lo mismo con YouTube y prende 2 minutos, es fácil. Es una cosa que podéis elegir o Facebook o Workplace by Facebook, YouTube, o podéis, si tenéis en la congregación un sistema privado de streaming, podéis hacerlo sur la vuestra página web o lo que queréis. Pero es únicamente elegir su qué página web queréis hacer los streaming. Nada más. La votación. Hacemos la votación. Aquí. Yo tengo una votación que Patricia hizo. Ah, sí, he preparado en español. Voy a iniciar la votación. Voy a dejar el compartir de la pantalla y voy a iniciar la votación. Yo no puedo votar. No. Alors, voy a compartir mi pantalla porque es interesante. Podéis ver lo que el host ve. Estamos 221 porque el host, el host no puede votar. Y veo que 96 personas han votado. ¿Ok? Se ve el número de personas que pueden votar. Hasta 220. ¿Ok? La gente que vota, desaparece la pantalla que quiere de votar. Bon, voy a finalizar la votación. No quiero esperar. Hay 136 o 140 personas que votan. Voy a finalizar la votación. Y ahora me pide, hay 143 personas que votaron, si quiero compartir los resultados o no. Si yo quiero compartir con todos los participantes los resultados, voy a mandar y tenéis en su pantalla, tenéis los resultados. La diferencia con lo que yo o sur la mía pantalla son los números. Vosotros tenéis únicamente el porcentaje, 97 y 3. Yo, sur la mía pantalla, tengo el número de personas que dijeron sí, y hay 4 personas que han votado, pero que no podían ver la votación. ¿Ok? Voy a dejar de compartir los resultados y se acaba. Puedo relanzar la votación. Flo, ¿Okay? una cosa importante a decir para esto de los videos. Sí, para preparar. Se pueden, perdón. ¿Sí? ¿No? Sí, quería explicar que se pueden preparar directamente cuando planifico la reunión, como están preguntando. Pues tengo 2 opciones. O lo hago cuando estoy planeando o después puedo editar la reunión y añadirlo, como he hecho hoy yo. O puedo hacerlo desde aquí, pero luego en todo caso me manda en mi perfil. Entonces tengo que tener acceso al perfil principal. Alors, voy a compartir la pantalla Aquí tengo dentro de las reuniones que tengo la cámara rosa. Voy a manejar el tema de questo encuentro y a la final tengo esta votación que habíamos hecho. La votación terminó, pero puedo agregar una nueva diciendo ¿estáis contentos del curso? No sé cómo se... Curso.
curso. Alors, del curso, ¿ok? Puedo hacer una nueva. Hop. Voy a poner aquí. Sí. No. ¿Ok? Puedo añadir una pregunta, pero con voy a este. Ok. Donc, abajo de la reunión tengo ahora 2 votaciones. Puedo poner una tercera, una cuarta, el número que queréis. Aquí podéis elegir si es anónimo o no. Aquí puedo decir sí, yo quiero anónimo, que es mejor. Y de esta manera yo no puedo saber quién ha votado y quién la respuesta. Y ahora, si vuelvo en la pantalla, puedo mandar la votación y al momento de mandar la votación puedo elegir entre la primera votación que hizo Patricia y la nueva que está aquí y mando esta nueva votación. Podéis preparar las preguntas antes a entrar o durante el encuentro, pero tenéis que abrir la cuenta Zoom, su zoom.us, para poner las preguntas. Si queréis hacer votación o elegir una persona, podéis poner los nombres de las personas y la gente puede elegir las personas que quiere. Voy a finalizar la votación, lo mismo, voy a compartir y voilà. Y tenéis las personas y dejar el compartir de y el número de votación. Podéis preparar prima delegata, primo round, segunda delegata, primo round. Preparar antes y cambiar si tenéis que cambiar. Si queréis cambiar la votación, si yo quiero cambiar, ahora que la gente vota no puedo cambiar, pero antes yo podía cambiar las preguntas. Alors, ¿cómo puedo saber quién está votando, si sea anónimo? Yo no puedo saber quién. Puedo saber únicamente el número. Es decir, que estamos 220 menos 2 coanfitriones que no votan. Es decir, que yo puedo saber el número de personas que votan. Cuando habíamos hecho una votación en un capítulo, aunque no se puede, pero habíamos hecho la elección de una persona, yo estaba a esperar que los 28 personas votan. Y si hay alguien que no vota, tenéis 27 personas que votan, no 28, pero nada más. Después de 10 minutos, si la persona no quiere votar, no quiere votar. Florence, hay varias preguntas de cosas que ya hemos dicho. Entonces, invito a las personas de revisar otra vez la grabación de este video que vamos a poner en YouTube, creo el lunes, no sé, mañana, porque no podemos repetir todo. En teoría tenemos que ya cerrar. Veo que ya algunas personas deben dejar. Entonces, como varias preguntas que hemos dicho, no, el anfitrión no puede votar. No, el anfitrión no puede votar y los coanfitriones no pueden votar. Si el anfitrión tiene que votar, tiene que tener un segundo computer. Lo que hacemos algunas veces, el anfitrión tiene un computer que es el computer de participante y tiene su computer de host, de anfitrión, y tiene su computer de participante. Y los co-anfitriones no pueden votar y los scrutateurs son co-anfitriones porque no votan, los scrutateurs no votan. Y tenéis que poner los scrutateurs o los intérpretes co-anfitriones para no votar y no entrar en los estadísticos de las personas.
y estar segura, que no votan. La secretaría, el moderateur, les scrutateurs, les interpréteurs, y no votan. Bueno, Florence, muchas gracias también por tu esfuerzo de hablar el español, que eso que te cuesta mucho, como si yo tendría que hablar francés, entonces te entiendo muy bien. Gracias a todas y a todos por participar. Vamos a ver si podemos tener otras sesiones más avanzadas o también para usuarios y usuarias. Vamos a ver cómo podemos manejarnos con el calendario de la WISG. Vamos a poner este video, la grabación, dentro del YouTube, el canal de YouTube de la WISG, donde pueden llegar al canal desde la página web de la WISG. Y allí van a encontrar en los varios idiomas los 4 webinars que hemos hecho. Este es el último y pueden reescuchar la grabación si algo han perdido, ¿vale? Sus micrófonos lo pueden abrir ahora, el poder de los usuarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias. Gracias, Dios las bendiga. Muchas gracias. 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 Ahora hacemos La grabación. Paga la grabación, Gracias. lo hago yo. Gracias.